educativas en la Amazonía colombiana es una constante preocupación para el mundo de la lingüística. Nosotros consideramos que instaurando un currículo diferenciado en esta zona del país podría ser una de las soluciones. Nosotros creemos que una asignatura en los colegios que se denomine lengua propia ayudará a que las nuevas generaciones puedan encaminarse a la recuperación de su lengua nativa. Si logramos vincular padres, abuelos y todos los miembros de la comunidad en el colegio donde se desarrollen procesos pedagógicos, sería una herramienta fundamental para que la recuperación de vocablos indígenas no se pierda y lenguas como el ticuna, el bora o el ocaina persistan a lo largo del tiempo en esta zona del país. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, por favor. ¿Tiene que qué? Bienvenido a Leticia Amazonas. Miguel, ¿usted a qué comunidad indígena pertenece? Yo soy del grupo Ejico Ticuna. ¿Y en qué institución educativa trabaja? Por fortuna tengo asignado la comunidad indígena de Nazaret y todas sus instituciones educativas aledañas. Miguel, ¿usted habla la lengua propia? Por fortuna, algunas palabras y por distanciamiento de la comunidad indígena, poco a poco estoy recuperando. Exactamente, no sostengo un diálogo permanente de la lengua materna. ¿Cuántos años tiene, Miguel? 53 años. ¿A los cuántos años dejó usted de hablar su lengua propia de manera fluida? A los 12 años. 12 años. Cuando usted ingresó al sistema educativo, ¿le hablaban en español o en lengua propia? Eso es el distanciamiento de la propia de mi lengua materna. La escuela siempre fue permanentemente la enseñanza en la lengua castellana. Y ahora usted como profesor de la institución educativa en Nazaret, ¿usted cómo vio sus procesos de formación académica con los estudiantes cuando se enfrentaban también niños de diferentes etnias y usted como profesor enseñaba en castellano? ¿Cómo es ese proceso? Actualmente es reconocible la importancia de rescatar la lengua materna por el hecho de que poco a poco se está perdiendo esa herramienta de comunicación local, y como docente ya estoy trabajando sobre todo en el espacio del programa de lenguaje a partir de la segunda lengua que llamo yo lengua castellana. Hay que fortalecer la lengua materna en los estudiantes desde los grados iniciales hasta el grado 11. Un niño que entra a educación inicial, a los primeros grados de transición, que viene con su lengua propia, ¿cuánto tiempo usted cree que él realmente alcanza a desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en segunda lengua, en este caso el castellano? Eso es de un proceso bastante extenso. Tengo la experiencia de trabajar en Arara, que brinda una educación básica secundaria hasta noveno, y los estudiantes de 18 o 15 años, cuando fui maestro de aula, tenían la dificultad de expresarse en esa segunda lengua. Eso quiere decir que el proceso de aprendizaje de la lengua castellana es un proceso casi permanente, porque los mismos estudiantes que terminan bachillerato, la expresión en español es muy corta. ¿Por qué cree que hay muchos adolescentes
indígenas que han renunciado a hablar su lengua propia en razón del castellano. ¿Por qué no han seguido con la tradición lingüística? Eso se debe a la falta de proyección pedagógica a nivel institucional para acoger y partir de esa enseñabilidad ancestral y darle la importancia como si fuera cualquier otra lengua. ¿En su institución educativa se traducen libros del castellano a ticuna? Tuvimos una experiencia cuando teníamos la educación contratada, haber trabajado textos de lenguaje traducidos del español a lengua materna, y en su gran mayoría de tiempo se utilizó como recursos pedagógicos didácticos en el aula. Gracias. La lengua materna, la parte escrita de la lengua materna, históricamente en el Amazonas ha sido trabajada más que todo en la educación contratada, cuando aquí era dominada la iglesia, la educación rural. Entonces digamos que todas las experiencias, como las contaba el compañero Miguel, están fundamentadas en esa época. Básicamente se hicieron textos, se hicieron recopilación de mitos, poesías, cuentos y algunas traducciones, algunas iniciativas de traducciones. Conozco algunos textos de matemáticas traducidos del castellano a la lengua, en ticuna. El tema de la escritura en la lengua materna, la experiencia se remonta a la época de la educación contratada, cuando la iglesia dominaba la educación rural del Amazonas. Los textos escritos en lengua materna, mitos, cuentos, poesías y algunos textos de matemáticas que conozco del castellano a la lengua materna, al ticuna, fueron traducidos básicamente en esa época, para los años 80. Digamos que años posteriores, conozco de pronto algunas iniciativas por parte de María Emilia Montes, lingüista de la Universidad Nacional, pero los trabajos pedagógicos y los textos escolares que se trabajaban en lengua materna para las instituciones básicamente son los que se trabajaron en la época de la educación contratada, como lo contaba el compañero Miguel. Es uno de los emblemas donde se conserva todavía la parte tradicional, tanto así que no es fácil entrar, o sea, no lo dejan a uno ir, uno no vaya. Desconozco el manejo turístico, pero tengo entendido que no es muy fácil. No es muy fácil, ellos son muy reacios a ese tipo de cosas, precisamente a preservar un poco las tradiciones culturales. Digamos que todo lo relacionado con la parte étnica ticuna, me refiero a la parte de las danzas tradicionales, a sus costumbres, usos, son netamente, mi conocimiento es que ellos lo manejan interno, es un tema netamente interno. Indígena, con el tema, así el niño indígena habla la lengua materna para hablar con el castellano, el tema, o sea, la lengua es un elemento primordial de preservación de la cultura, pero la lengua no es la dificultad para las enseñanzas, la dificultad es el contexto, que por lo general tienen docentes que no conocen los contextos y docentes que no se saben comunicar en contextos. Eso lo vimos nosotros hasta entre los tutores. Esa es una realidad, los tutores que desconocen el contexto, hacen prejuicios porque desconocen los ambientes realmente en que se desarrollan, digamos, la cotidianidad de la población y de las comunidades, y que hoy en día muchas comunidades hay que tener en cuenta que ya son multiétnicas. Por lo menos Chorrera no solamente prevalece uno, lo decía el compañero Plinio, o Cainas, Huitotos, Moras, y cada una entre ellas tres han podido aprender a convivir. Pero entonces viene un agente externo a decirles cómo tienen que hacer las cosas, ahí es donde empiezan las dificultades, y en las escuelas también pasa lo mismo. Porque ¿quién es ese agente externo? Es la Secretaría de Educación, con políticas externas que desconocen el contexto. Entonces van y crean iniciativas. El tema de SIDAMAT es un tema latente, crean iniciativas supuestamente para darle soluciones a algunos problemas sin calidad, cuando realmente desconocen el contexto. Y es tanto así que yo me atrevo a decir que la Secretaría de Educación como institución desconoce realmente cuáles son las verdaderas necesidades de cada una de las instituciones